Saludos cordiales, ingenieros Céspedes de esa, José Alfredo Rolando y público en general. Quien les habla en esta ocasión es el alumno Olavarría Alcalde José Diego Velardo. Como se ha visto en el título, esta es la presentación del producto académico número 1 de la asignatura Análisis Estructural 2. En este apartado veremos un poco de lo que es el predimensionamiento de losas, vigas y columnas, siguiendo diferentes criterios y acomodándonos a lo que es la edificación. También el metrado de cada una de estas, el metrado de cargas de vigas, de losas y de vigas. Primero cabe señalar con lo que vamos a trabajar, ¿no? Con lo que es respecto al plano de arquitectura. Acá se visualizaría lo que son 6 niveles respectivos, distribuidos, y cada una describiendo un cierto dúplex, ¿no? Por ejemplo, en el primer nivel se puede ver lo que es la sala, comedor, baño, cocina, lavandería, y en el segundo nivel de esta parte, o de toda la edificación, pero solo la mitad, se vería lo que es la continuación del dúplex, mientras que en la otra mitad solo veríamos un departamento entero. En el primer piso veríamos lo que es un estacionamiento con una área libre, con una recepción y un baño para la recepción, y lo que serían las escaleras, ¿no? Cabe resaltar que en el sexto nivel tenemos esta parte, que a partir del eje 3 no se visualizaría otra columna a partir en el eje B, C o D, ¿no? Y ya sería, bueno, distribuido o colocando el sistema drywall para las separaciones de las lavanderías, ¿no? Como se visualiza. También tenemos diferentes cortes: corte CC, corte DD, corte BB y corte AA. También tenemos otra vista, que es la elevación frontal y la elevación lateral, con sus debidos niveles de pisos terminados, ¿no? Ahora, siguiendo con lo que respecta al predimensionamiento de losas aligeradas, teniendo en cuenta un concepto básico para poder realizar el siguiente predimensionamiento. Es la luz libre, también conocida como la luz de viga, que es la longitud libre que hay entre columna y columna. Entre la viga que conecta, ¿no? La viga conecta a las columnas. Sería el área libre entre ellas. Ahora, para poder hallar la luz de viga, nosotros la obtendremos a partir del plano. Una vez identificados los lugares por donde colocar las vigas y las columnas, teniendo en cuenta sin tener que dañar la arquitectura de lo que es el diseño, ¿no? De la propia edificación. Quizás sí cambiando ciertos puntos, pero no dañándola de una forma radical, como normalmente se ve. Ahora, una vez identificado y colocado las columnas, podremos también colocar el sentido de las viguetas. El sentido de las viguetas van de forma paralela a la viga más corta dentro del paño. Es decir, si comparamos este tamaño con este tamaño, vamos a comparar los tamaños de las vigas, de la luz de viga. Sería el más pequeño o con menos longitud sería 2.15, y así sucesivamente en cada paño, y así obtendremos la longitud de cada una de las viguetas. Y nos preguntamos, ¿por qué es importante las viguetas? Bueno, las viguetas cumplen la función de transportar la carga hacia las vigas, y las vigas transportan la carga hacia las columnas, y las columnas transportan la carga hacia la cimentación, ¿no? Una vez mencionado todo esto, como nosotros también señalamos en esta parte sobre que es la luz de viga de 2.15, ¿sí? Pero en este caso no hay 2.15, entonces ¿cuál luz tendríamos que tomar? La más grande dentro del paño. Siguiendo con la exposición, señalamos e indicamos todas las longitudes de la luz de viga y usamos la ecuación que se ha señalado acá en esta parte. La altura de la losa que va a tener la losa aligerada se divide la luz de viga
entre 25. Obtenemos un valor, diferentes valores y tomamos el valor mayor de cualquiera de esos, ¿no? El valor mayor y lo sumimos como 17. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Hay diferentes criterios para poder hallar el predimensionamiento tanto de losas, de vigas, de columnas. Lo ideal para esta edificación, siendo de 6 pisos, se tendría en cuenta este criterio, ¿no? El espesor de una losa también puede ser elegida o asumida por la altura del ladrillo o usarse. En este caso sería de 15 centímetros el ladrillo. Entonces el espesor de la losa sería de 20. Asumimos que la altura de la losa será de 20 centímetros. El predimensionamiento de vigas. Ahora, si bien existen diferentes partes de las vigas, ¿no? Como sería la base y la altura. El peralte, nosotros como normalmente se conoce, es el área que sobresale de la viga con respecto a lo que es la losa aligerada. Nosotros tenemos en cuenta también diferentes ecuaciones, la luz de viga sobre 10 y la base, que es la altura sobre 2, ¿no? Ahora sí, hallamos las diferentes luz de viga que hay entre el eje 1, eje 2, eje 3 y los demás ejes, para poder obtener un promedio o el valor mayor con respecto a la altura, ¿no? A la altura que se va a asignar al diseño o al predimensionamiento de la viga. En este caso se toma en cuenta el 0.32, pero hay que tener en cuenta que para un correcto diseño y para lo que es dentro de la construcción, se tomaría en cuenta lo que son las columnas, las vigas, múltiplo de 5, ¿no? Entonces, en vez de 0.32 sería 0.35. Y para hallar lo que es la base, bueno, dividimos, para hallar la base dividimos 0.35 entre 2 y bueno, nos sale tal que 0.175 y asumimos 0.2, ¿no? Hacemos lo mismo en la parte de las vigas en sentido y obtenemos otros valores, ¿no? Bueno, tenemos similares valores, solo que en la altura sería 0.4. Como se ha mencionado anteriormente, existen diferentes criterios para poder hallar la parte del predimensionamiento de una viga, pero en este caso hay que tener en cuenta la magnitud de la edificación también. Así que nosotros podremos, también tenemos lo que es el cálculo final con respecto a la altura y a la base, con respecto al cálculo que hemos hecho, pero definitivamente asumiríamos la altura de una viga, de todas las vigas, de 0.4 y la base de 0.3. Nos quedaríamos con eso. Ahora, en el predimensionamiento de columnas, hay que tener en cuenta que nosotros ahora acá trabajamos con áreas tributarias. Las áreas tributarias son las que se está mostrando, ¿no? Las áreas tributarias son las que se muestran. Ahora, ¿cómo podemos hallar cada una de estas áreas tributarias? Bueno, es simple. Nosotros tenemos que trazar líneas con respecto a eje y eje, ¿sí? Una vez trazado estas líneas, nosotros seleccionaremos rectángulo, sería necesario esto. Seleccionamos este punto donde intersecta el eje A y el eje 7. Tomamos como referencia el punto centro de esta línea y de esta otra línea, y donde intersectan, seleccionamos ahí. Sería el área tributaria. Pero en caso de que sea un área tributaria de esta columna, ¿cómo sería? Primero hay que trazar estas áreas tributarias para poder tener un punto que nos ayude a encontrarlo. Seleccionamos y acá, ¿sí? Y ahora obtenemos este punto que nos ayudará. Ahora con este punto y este punto de su intersección obtendremos el área tributaria de esta columna. Sería sucesivo con respecto a las demás columnas, ¿no? Siguiendo el mismo criterio. También teniendo en cuenta que los vacíos no se tomarían en cuenta con respecto a las áreas tributarias. Así que eliminamos esa parte porque nosotros en esta parte hallamos y colocamos o asignamos la parte de las áreas, los valores de las áreas. Ahora, si bien nosotros tenemos la carga de servicio y la área de columna, pero ¿cómo se halla la carga de servicio? Es multiplicando el área
de la primera área tributaria por el uso del PAN. Es la carga por kilogramo sobre metro cuadrado, que en este caso es 1000. Ahorita veremos por qué es 1000. Y los niveles que de esta edificación, ¿no? Ahora, ¿por qué tomamos el valor de 1000? En la clasificación que se da en la E030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, nos dice que, bueno, existe una clasificación, ¿no? Por ejemplo, es muy diferente hablar sobre establecimiento del sector de salud, edificaciones como, por ejemplo, los cines, teatros y viviendas. Entonces, para la clasificación de estos, se tiene diferentes valores con respecto al factor que ya hemos mencionado, que sería de 1000. Entonces, lo adecuado sería usarlo, ¿no? Porque estamos tratando de una vivienda. Ahora, seguimos con las columnas perimetrales. Una vez ya hallado las columnas perimetrales, hallamos las columnas centrales. Ahora, el área elegida. El área elegida sería lo mismo. Tomamos el valor mayor con respecto a todas las áreas de columna, pero las áreas de columna, ¿cómo podemos hallar esas áreas de columna? Bueno, es simple. La carga de servicio entre la multiplicación de la carga de servicio en columnas perimetrales, descrita por 0.35, y la fuerza de compresión del concreto, que es 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Sería así sucesivo para cada una de estas, ¿sí? Para todas. Y se toma en cuenta ahora sí el área elegida del valor mayor con respecto a las columnas perimetrales y a las centrales. Eso es muy aparte, ¿no? Y por ejemplo, en las columnas perimetrales obtenemos un valor de 25 por 30. ¿Por qué obtenemos este valor? Porque es simple. Nosotros multiplicamos las dos dimensiones, es decir, por ejemplo, le damos 25 por 25. Nos imaginamos que le damos 25 por 25. Obtenemos un valor de 625, pero el área elegida es de 661. Lo más óptimo, lo que se debe hacer en realidad para poder diseñar correctamente la estructuración de una columna, sería que dos números multiplicados sean mayor a este valor. Pero como les digo, el número tiene que ser múltiplo de 5. Entonces, en este caso se ha elegido el valor de 25 por 30, 750. Sobrepasa el valor, sería lo más viable es que sea igual o mayor, nunca menor. Lo mismo hacemos en la parte de las columnas perimetrales, que nos apareció 30 por 30, ¿no? Como se mencionó anteriormente, lo más óptimo para poder desarrollar una estructuración en una edificación es tener en cuenta ciertos tipos o ciertas condiciones que nos da la propia edificación. Es decir, no sería óptimo colocarle columnas de 30 por 30 o 25 por 30 a una edificación de 6 pisos. Por lo que hemos optado que usaremos columnas tanto en perimetrales y centrales de 0.5 por 0.3. Es decir, 50 por 30 centímetros, ¿no? Acá como se visualiza acá. Miren. Seleccionamos 30 por 50. Ahí está. Ahí se visualiza. Ahora, con el metreo de cargas en vigas, para los niveles 1, 2, 3 y 4, tenemos en cuenta este cuadro con diferentes datos: el peso propio de la viga, el peso del aligerado, el peso del piso terminado y el peso del muro sobre viga. Ahora, por ejemplo, el peso propio de la viga, nosotros colocamos o asignamos los valores que ya hemos mencionado anteriormente, las dimensiones de la viga, la altura y la base, por un factor. Este factor se halla en la E020, que nos detalla como concreto armado, es decir, la viga es concreto armado, ¿no? Concreto más armadura, más lo que es las varillas de acero, etc. Entonces, como nosotros, acá menciona la norma, añadir 1.0100 al peso del concreto simple. Concreto simple de cascote de ladrillo no lo vamos a usar, ni pomes, entonces sería la grava. Le añadimos 100 y sería 2400. Ahí obtenemos el valor de 2400. Ahora,
El peso del aligerado depende siempre del espesor del aligerado. Entonces, por eso colocamos 2.25, que sería la longitud, ¿sí? Que sería la longitud solo del aligerado fuera de lo que abarca la columna y la viga. Y solo colocamos esa magnitud, ¿no? Ahora, seguimos con el peso del piso terminado. Aquí sí asignamos lo que es, o añadimos la magnitud de la viga. Y seguimos con el peso de muro sobre viga. En este caso sí hay un muro sobre la viga, ¿no? Entonces le añadimos lo que es 1800, ¿sí? A ver. Le agregamos 1800, pero ¿de dónde lo sacamos este valor? Lo sacamos de las unidades de arcilla cosida sólidas del anterior cuadro que ya mencionamos primero, ¿no? Por el 0.13, que es el aparejo de soga, y el 2.75. Siguiendo las cargas vivas. Las cargas vivas sería el peso sobre la sobrecarga. El peso de la sobrecarga sería igual al peso del piso terminado, el valor que colocamos acá, es decir, la magnitud entre la losa y la viga en X, y el factor 200, ¿no? Que sería en viviendas, que nos lo da también la E020, que es un factor de 200, ¿no? La sobrecarga. Ahora, la carga última con respecto a la carga muerta y la carga viva, obtendremos el valor de, usando esta ecuación de 1.7 por la carga viva más 1.4 por la carga muerta. Obtenemos este valor, ¿no? Que se señala acá. Hacemos sucesivamente en todos. La diferencia se denotaría a partir del nivel 5, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no habría, a partir, como nosotros visualizamos en el plano, a partir del eje 3 ya no se visualizaría ningún muro. Entonces ya no contaríamos con el peso de muro sobre viga, ¿no? Con ninguno. Pero a partir del eje 4 sí lo contaríamos, ¿no? Porque sí hay muros acá. Entonces, una vez dicho esto, seguimos con lo que es la parte del piso 6. En la parte del piso 6 ya ninguno contaría. Bueno, como acá se visualiza, las líneas punteadas con respecto a las columnas señalan que ahí había una columna, ¿no? Era como que la proyección para la columna. Pero no lo hay, ¿no? Como detalle ahí en el plano. Y bueno, seguimos así sucesivamente, pero sin contar lo que es peso de muro sobre viga. Ahora, seguimos con lo que respecta al metrado de cargas de losas, teniendo en cuenta ciertos puntos. El peso propio de la losa sería 300, que ya mencionamos de dónde aparece, y el 0.4 sería la área tributaria de la vigueta, que normalmente se usa para el metrado de cargas en losas, ¿no? Sería para el peso propio de la losa, peso del piso terminado, la tabiquería y la sobrecarga que también se da acá, ¿no? Y así sucesivamente para cada una de estas en el piso 1, 2, 3 y 4, ¿no? Con respecto al metrado de cargas en losas, para el nivel 5, bueno, no se tomaría en cuenta la tabiquería, porque como ya se mencionó y se mencionará nuevamente, que no existe ningún muro en el nivel 6, ¿no? Que soporte, que quizás haga carga en las vigas o en la propia losa, ¿no? Pero sí hay sobrecarga, ¿no? El mobiliario respectivo. Y en el piso 6 ya no habría ninguna tabiquería, ¿no? Porque ya ahí culminaría la edificación. Ahora seguiría lo que es el peso el metrado de las columnas, y ahora sigue el metrado de cargas de columnas. Si se visualiza bien, este cuadro ya lo señalamos, de donde lo obtenemos, de la E020, y también lo obtenemos de la E020, ¿no? Del espesor del aligerado. Ahora sí, nosotros generalizamos desde el 1 hasta el 5 con respecto al metrado de cargas de columnas, ¿no? Pero nuevamente, por ejemplo, acá se toma en cuenta el peso de losa, ¿sí? El peso de viga en eje Y, eje X, y el peso del piso terminado y el peso de la propia columna. El peso de la losa se obtiene a partir de la multiplicación, bueno, todo el área, es decir, todo el área. Todo el área que solo abarcaría, claro, de la losa, ¿no?
1.4 sin contar la columna ni la viga y 1.08 sin contar la viga ni la columna, ¿no? Ahora, en caso del eje X, bueno, tomaríamos lo que son las dimensiones, que es 0.4 por 0.3 por la longitud, ¿no? Por la longitud de la viga, sin contar la columna, obviamente, igual en el eje X. ¿Cómo sabemos el peso del piso terminado? Multiplicamos todo el área, pero le restamos la columna. En caso de que haya algún vacío, también se le descuenta para poder hallar el peso del piso terminado correcto. El peso de la columna es simple, solo multiplicamos las dimensiones, 0.5 por 0.3 por 2.5, que es su altura, ¿no? Igual hacemos el tema de la sobrecarga, nunca olvidarse el tema de la sobrecarga, y seguimos así, ¿no? Sucesivamente. Por ejemplo, acá tenemos dos vacíos, que con respecto a lo que se mencionó anteriormente, este se descontaría, los vacíos se descuentan a lo que es el peso del piso terminado, ¿no? Se descontaría los vacíos y la parte de la columna. Solo se tomaría en cuenta la parte o el área que está sombreada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí. Y con respecto al peso al metrado de cargas en columnas para el nivel 6, para el piso 6, bueno, sí, pero hay que tener en cuenta, hay un punto muy importante acá. Si se dan cuenta, mientras más bajamos no encontramos el 2 ni el 1. Claro, como se mencionó anteriormente, otra vez, es que ya no existe ninguna columna, ninguna viga en el nivel 6. En esta parte ya no existe ninguna columna, ninguna viga que abarque o que siga, ¿no? Quizás esté la proyección ahí, pero ya no sigue. Solo hay avistamiento de sistemas de separaciones, como sería drywall o cualquier otro, para que pueda separar las áreas de lavandería, ¿no? Bueno, y eso sería todo por parte de esta exposición. Agradezco su atención y hay que recordar siempre con respecto al predimensionamiento, al metrado de cargas y diferentes criterios que se tienen en cuenta. También el Reglamento Nacional de Edificaciones, que lo hemos usado y aplicado también en esta parte. Hay que recordar que el Perú es altamente sísmico y bueno, hay que evitar diferentes catástrofes que pueden aparecer, ¿no? Y hay que realizar un correcto diseño para poder evitar cualquier prejuicios. Esto sería todo por parte de esta exposición. Muchas gracias.